Now, 13 aid groups have warned that more than 12 million people in Syria and Iraq are losing access to water. Wow, so this is a stone book with stone bindings. ¿Y si lo que el libro del Apocalipsis describió hace 2000 años estuviera comenzando a revelarse ante nuestros propios ojos? Durante siglos, la profecía ha permanecido congelada en las páginas de las Escrituras. 4 ángeles encadenados bajo las aguas del río Éufrates, retenidos por el poder divino hasta que llegue el momento exacto de su liberación. Una imagen tan antigua como inquietante. Pero lo que está ocurriendo hoy a orillas de ese río no se parece a ningún hallazgo arqueológico ordinario, y son cada vez más las personas que empiezan a preguntarse si lo que está emergiendo del fondo seco del Éufrates es simplemente historia, o algo que la historia nunca debería haber olvidado. A raíz de la sequía más severa que ha azotado la región en décadas, el nivel del río ha caído de forma alarmante en varios puntos de Irak y Turquía. El resultado no es solo tierra árida donde antes corría el agua, sino el lento descubrimiento de un sistema subterráneo de cámaras y pasajes que llevaba generaciones oculto bajo el cauce. Los arqueólogos que llegaron al lugar describieron lo que encontraron con cautela y asombro a partes iguales. Una red de galerías excavadas en la roca, con escaleras talladas y bóvedas intactas que datan de miles de años atrás. La preservación de las estructuras resultó ser extraordinaria. No se trataba de derrumbes caóticos ni de sedimento acumulado al azar. Alguien, en algún momento de la historia, construyó esto con una intención muy concreta. Pero los arqueólogos no eran los únicos en hablar. Entre los lugareños que vivieron el descubrimiento de cerca, las descripciones tomaron un tono muy diferente. Para ellos, lo que emergía del fondo del Éufrates no era un vestigio arqueológico, era una prisión. La prisión de los 4 ángeles caídos de la que habla el Apocalipsis. Las imágenes del hallazgo se propagaron por internet con una velocidad inusual, y los comentarios no tardaron en dividirse entre quienes buscaban una explicación geológica y quienes apuntaban a algo que ningún manual científico contempla. De las cuevas descubiertas, 4 concentraron la mayor atención. La primera albergaba agua de un rojo intenso, una coloración que los expertos atribuyen a depósitos de arcilla rica en minerales y sedimentos disueltos. La explicación es razonable, pero la apariencia del agua, oscura y viscosa a la luz de las linternas, resultaba difícil de ignorar. La segunda cueva presentaba el efecto opuesto, un agua tan cristalina que las formaciones de rocas sumergidas podían distinguirse con una claridad casi irreal. A varios metros de profundidad, la geometría del fondo de piedra permanecía completamente visible, como si nunca hubiera sido perturbada. Las otras 2 cuevas generaron una fascinación todavía mayor. En una de ellas, los investigadores encontraron paredes de piedra cubiertas de símbolos trazados en una sustancia de color rojo oscuro, dispuestos en secuencias que parecían contar una historia. Junto a los símbolos, había tallados que representaban figuras y objetos celestes, cuya interpretación sigue siendo ferozmente debatida. El conjunto de imágenes no se parecía a nada previamente documentado en la región. La otra cueva no contenía arte rupestre ni inscripciones, sino algo distinto. La sensación persistente, en todos los que descendieron hasta ella, de que el lugar había sido ocupado por algo que no pertenecía al mundo ordinario. Ahora bien, conviene ser precisos. Nada de lo que se ha encontrado hasta ahora constituye una prueba definitiva de nada sobrenatural. Lo que tenemos son fragmentos de metraje disperso procedente de organizaciones de investigación histórica, estructuras subterráneas de origen incierto y testimonios de testigos presenciales cuya credibilidad es difícil de verificar desde lejos. Pero lo que sí sabemos, porque las escrituras lo dicen con claridad, es que hay 4 ángeles atados en el Éufrates, y que cuando sean liberados matarán a 1/3 de la humanidad con un ejército de 200 millones de jinetes. No sabemos exactamente qué forma tomarán esos jinetes. Podrían ser entidades, podrían ser algún tipo de tecnología que hoy apenas alcanzamos a imaginar, pero el evento ocurrirá. Y mientras el Éufrates sigue retrocediendo y las profundidades siguen revelando sus secretos, hay quienes empiezan a preguntarse si no estamos siendo testigos de las primeras señales de una profecía escrita hace milenios. Si creéis que estos signos merecen atención, dad like a este video, suscribíos y compartid vuestros pensamientos en los comentarios. La criatura fue lo siguiente que nadie esperaba encontrar. Cuando los relatos comenzaron a circular, muchos los descartaron de inmediato. Una criatura parecida a un ajolote gigante, encontrada cerca de la entrada de una de las cuevas recién expuestas bajo el cauce seco del Éufrates. Los ajolotes son anfibios originarios de una pequeña región de México. No existen en el Medio Oriente.
no deberían existir ahí, y sin embargo quienes investigaban el lugar aseguraban haber encontrado uno que medía más de 6 metros de longitud, oculto en los confines húmedos de un pasaje subterráneo que había permanecido sellado bajo las aguas durante generaciones enteras. Las preguntas se multiplicaron con una velocidad que ninguna respuesta oficial logró detener. ¿Cómo pudo una criatura semejante alcanzar ese tamaño en un sistema de agua subterráneo? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí, aislada del mundo exterior, sobreviviendo en una oscuridad absoluta? ¿Emergió después de que las aguas comenzaron a retirarse o fue el descenso del nivel del río lo que finalmente la dejó expuesta? Los ajolotes son animales conocidos por su resistencia. Su capacidad para regenerar tejido dañado, para sobrevivir en condiciones que matarían a la mayoría de las especies, los ha rodeado de un aura particular de misterio, incluso en contextos ordinarios. Encontrar uno en el Éufrates, de un tamaño que excede todo lo conocido, no hacía más que alimentar esa fascinación. Las culturas antiguas de la región interpretaban las criaturas reptilianas de gran tamaño como símbolos de caos, de juicio y de fronteras espirituales. Las escrituras hablan del Leviatán, una criatura de poder incomprensible para el ser humano. Job 41:1 pregunta con una ironía cargada de verdad: ¿puedes pescar al Leviatán con un anzuelo? La respuesta implícita es no. Hay cosas en el mundo natural, y más allá de él, que escapan completamente al control humano. Sea lo que fue encontrado en esa cueva del Éufrates, su aparición en ese lugar preciso en este momento histórico concreto resulta cuanto menos desconcertante. ¿Se trata de una anomalía biológica extraordinaria? ¿De un organismo que evolucionó de forma aislada durante siglos en un ecosistema subterráneo sin precedentes? ¿O de algo más? Cada persona que escucha este relato deberá responder esa pregunta por sí misma. Lo que los exploradores encontraron a continuación, en las profundidades del sistema de cuevas cercano al lugar donde se había descubierto la criatura, transformó el tono de toda la excavación. Bajo secciones derrumbadas de la caverna, los investigadores descubrieron lo que parecía un depósito de armas antiguas de proporciones extraordinarias. En el centro de la cámara descansaba un arco de piedra y madera endurecida de un tamaño que no tiene paralelo en ningún registro histórico conocido. No era simplemente grande en relación con los arcos medievales o los arcos de los ejércitos del antiguo Oriente Próximo. Era un objeto construido para algo, o para alguien, que no era humano en el sentido ordinario de la palabra. Junto al arco había varias flechas, cada una midiendo varios metros de longitud, y una serie de lanzas cuyos mangos y puntas de metal parecían imposibles de manejar para ningún guerrero de tamaño normal. Los expertos que examinaron los artefactos llegaron a una conclusión unánime: ningún ser humano de constitución ordinaria podría haber utilizado estas armas. Los análisis de carbono fecharon los objetos en la era de las primeras civilizaciones bíblicas, y eso abrió un debate que aún no ha sido cerrado. Algunos investigadores señalaron de inmediato a Nimrod, el poderoso cazador ante el Señor, descrito en Génesis 10:8-9. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Las tradiciones antiguas no solo lo describen como un líder formidable, sino como una figura asociada con el orgullo humano, la ambición desmedida y el desafío directo a la autoridad de Dios. Babel, la torre construida para alcanzar los cielos, lleva su sello. Si alguien en la historia antigua tuvo los recursos, la audacia y la conexión simbólica con armas de escala sobrehumana, Nimrod encaja. Pero Nimrod no es la única explicación que circula entre quienes estudian el hallazgo. Ciertos símbolos encontrados cerca de la cámara de armas llevaron a algunos investigadores hacia una interpretación completamente distinta. Algunos creen que la cueva pudo haber estado conectada con el Azazel de las tradiciones antiguas, la figura mencionada en contextos de conocimiento prohibido y corrupción de la humanidad. La mayoría de los académicos rechazan esa interpretación, pero el debate se intensifica con cada nuevo detalle que emerge de la excavación. ¿Eran estas armas reliquias ceremoniales de una civilización olvidada? ¿Pertenecieron a un gobernante poderoso que la historia solo recuerda a través de la leyenda? ¿O representan algo conectado con las narraciones antiguas sobre seres de poder no humano que circularon durante milenios en tradiciones bíblicas y extrabíblicas? La Biblia habla de un tiempo en que las cosas ocultas serían traídas a la luz. Y mientras los descubrimientos siguen emergiendo del Éufrates, la pregunta que no desaparece es: ¿por qué ahora? Tras el descubrimiento de las armas, el carácter de la excavación cambió de forma perceptible. Los exploradores ya no sentían que estaban desenterrando artefactos aislados, sentían que estaban entrando en algo. En otra cámara encontraron una colección de estatuas de piedra maciza que no se parecían a nada previamente documentado en el lugar. No estaban dispersas al azar por el suelo. Muchas parecían haber estado de pie, en posiciones cuidadosamente organizadas, como si la cámara hubiera servido en algún momento como espacio de significado ritual. Pero lo que llamó la atención de inmediato fue su estado. Ninguna estaba intacta. A una le faltaban ambas manos, a otra la cabeza entera.
Varias más mostraban daños severos que parecían demasiado selectivos para ser accidentales. No era el derrumbe de una cueva lo que había hecho esto. Alguien, con toda la deliberación del mundo, había destruido esas figuras. Para los creyentes que seguían los hallazgos del Éufrates, las imágenes despertaron discusiones inmediatas sobre las tradiciones antiguas que describen seres celestiales derrocados de posiciones de honor. Para los más cautos, no había inscripción ni evidencia suficiente para identificar qué representaban las estatuas. Lo que sí quedaba claro era que algo había ocurrido en esa cámara hace siglos que alguien consideró necesario borrar de la memoria colectiva. Isaías 2:18 declara: «Y los ídolos serán totalmente destruidos». Quedarse de pie en la oscuridad del Éufrates, rodeado de figuras de piedra cuyos rostros y manos habían sido eliminados, era imposible sin preguntarse por qué. Mientras el río seguía retrocediendo, uno de los lugareños que asistía en la excavación golpeó con su herramienta una superficie inusualmente lisa bajo el sedimento. Al principio asumieron que era otra sección de roca labrada. Pero a medida que retiraban capas de tierra endurecida, el contorno de un gran cofre de piedra fue emergiendo de la oscuridad, completamente intacto, con la tapa sellada, notablemente preservado a pesar de los siglos que llevaba bajo el cauce. Lo que hizo al cofre especialmente perturbador no fue solo su tamaño o su estado de conservación, era su posición. No estaba enterrado entre otros artefactos ni escondido en una estructura derrumbada. Descansaba solo, bajo capas compactas de tierra, lo que sugería un enterramiento intencional. Alguien lo había colocado ahí a propósito. Cuando la tapa fue abierta, el descubrimiento tomó un giro que nadie esperaba. No había oro, no había joyas, no había reliquias sagradas. En cambio, el interior del cofre estaba lleno de criaturas vivas. Algunas se parecían a peces de cueva cuyos ojos habían casi desaparecido, reducidos a pequeños vestigios bajo una piel translúcida. Otras tenían cuerpos alargados sin extremidades visibles, moviéndose en la oscuridad como cintas pálidas. Varias eran casi completamente transparentes, sus órganos, venas y estructuras internas visibles a través de sus cuerpos como si fueran de vidrio. Estas eran especies normalmente asociadas con ecosistemas subterráneos profundos y aislados. Lo que nadie podía explicar era cómo tantas criaturas distintas habían entrado en ese cofre sellado, o cómo habían sobrevivido dentro de él durante tanto tiempo. Daniel 2:22 dice: «Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas, y la luz mora con él». Alguien colocó ese cofre bajo el Éufrates con la convicción de que tenía que sobrevivir, no para desaparecer, para ser encontrado. Y cuando la tapa fue levantada por completo, el mayor hallazgo no estaba dentro del cofre. Estaba tallado en la cara interior de la tapa misma, una cerradura de piedra con la forma de un rostro humano rodeada por serpientes que formaban el cabello. El trabajo era extraordinario, y cubriendo casi cada centímetro de la cara interior de la piedra, una red de símbolos, figuras e inscripciones que habían permanecido ocultos durante generaciones. Las marcas parecían combinar elementos del hebreo antiguo, del arameo y de formas de escritura aún más antiguas que algunos especialistas todavía no han podido identificar por completo. Ciertas frases reaparecían repetidamente, referencias a seres encadenados, a tiempos señalados, a entidades confinadas bajo la tierra, hasta un momento futuro de liberación. Mientras los traductores profundizaban en las inscripciones, los paralelismos se volvían cada vez más inquietantes. Varias secciones describían seres celestiales que habían cruzado fronteras prohibidas y que después habían sido encerrados en las tinieblas. Una secuencia de símbolos relataba la historia de vigilantes que descendieron desde lo alto, trajeron conocimiento prohibido a la humanidad y luego fueron confinados bajo la tierra. Judas 1:6 dice: «Y a los ángeles que no mantuvieron su posición original, sino que abandonaron su morada apropiada, los ha guardado en cadenas eternas bajo la oscuridad para el juicio del gran día». Las inscripciones en el cofre parecían preservar fragmentos de esa misma narrativa. Quien creó ese cofre creía que esas inscripciones necesitaban sobrevivir hasta el momento en que alguien las necesitara leer de nuevo. A medida que las aguas del embalse de la presa de Mosul continuaron retrocediendo durante una de las sequías más severas de la memoria reciente, algo emergió del paisaje expuesto del norte de Irak que cambió el alcance de toda la conversación. Bajo tierra que había permanecido oculta durante generaciones, los arqueólogos descubrieron los restos de una ciudad antigua. Lo que apareció ante ellos desafió las expectativas. Enormes edificios de piedra, murallas defensivas imponentes, secciones completas de una metrópolis notablemente preservada que se cree perteneció al poderoso imperio Mitanni hace más de 3.400 años. La excavación tuvo que avanzar rápido. Los investigadores sabían que el sitio podría desaparecer de nuevo bajo las aguas en cualquier momento. Sin embargo, con cada capa que descubrían, la escala del hallazgo se hacía más difícil de ignorar. No era un pequeño asentamiento. Era una ciudad importante,
Sus calles, sus fortificaciones y su trazado planificado revelaban una civilización con conocimientos de ingeniería muy avanzados para lo que la mayoría de la gente esperaría de esa época. Entre los hallazgos más sorprendentes había fragmentos de yeso de color todavía adheridos a las paredes interiores. Trazas de pintura vívida, roja y azul, habían sobrevivido de alguna manera siglos bajo el embalse, ofreciendo una ventana rara a un mundo que se creía perdido para siempre. Los especialistas identificaron el lugar como Saki-ku, un importante centro político y económico que alguna vez dominó una de las regiones más influyentes del mundo antiguo. El imperio Mitanni no aparece mencionado directamente en las escrituras, pero floreció junto a muchas de las civilizaciones que dieron forma al mundo bíblico. Ocupó territorio conectado al antiguo Oriente Próximo, una región donde poderosos reinos ascendieron, compitieron por influencia, adoraron dioses extranjeros y finalmente desaparecieron en la historia. Ese patrón resulta extrañamente familiar. A lo largo de la Biblia, las ciudades que parecían invencibles con frecuencia compartieron la misma historia. Crecieron en riqueza, confiaron en su propia fuerza, llenaron sus calles de comercio, poder y prácticas religiosas alejadas del Dios verdadero. Y entonces cayeron. En Ezequiel 27 y 32, el profeta describe la caída de naciones orgullosas y ciudades prósperas que creyeron que su grandeza duraría para siempre. Aunque esos capítulos hablan específicamente de Tiro y Egipto, la advertencia alcanza mucho más allá de un lugar particular. La historia está llena de ciudades que parecían permanentes hasta el día en que desaparecieron. Saki-ku bien podría ser un ejemplo más. Pero lo que hace este descubrimiento especialmente intrigante no es solo la ciudad en sí, es la manera en que fue revelada. Esta no fue una ruina descubierta gradualmente durante décadas de excavación. Permaneció oculta bajo agua y sedimento hasta que las condiciones cambiantes la expusieron casi de un día para otro. Un momento estaba escondida, al siguiente estaba al descubierto. Ese detalle captó la atención de muchos lectores de la Biblia, porque las escrituras describen repetidamente un tiempo en que las cosas ocultas serán traídas a la luz. Algunos ven en Saki-ku un recordatorio de cuán rápidamente incluso las civilizaciones más grandes pueden desvanecerse. Para otros, el hallazgo resuena con un tema bíblico más amplio, la revelación de lo que la historia intentó enterrar. ¿Por qué tantos sitios antiguos están emergiendo ahora mientras las aguas continúan retrocediendo? La respuesta quizás no se encuentra solo en la geología. Y mientras los arqueólogos siguen explorando este nuevo paisaje expuesto, una pregunta se niega a desaparecer. Si una ciudad entera pudo permanecer oculta bajo la tierra durante miles de años, ¿qué más podría estar esperando emerger? A medida que el Éufrates continuó retrocediendo, no solo antiguas ciudades y cuevas ocultas emergían del paisaje expuesto. Otro misterio comenzó a atraer atención. Empezaron a circular reportes sobre depósitos minerales inusuales que aparecían a lo largo de secciones del lecho del río. En algunos lugares, los residentes afirmaban haber visto formaciones brillantes expuestas en la tierra agrietada. En otros, circulaban historias sobre sedimentos valiosos arrastrados por la corriente menguante y recursos previamente inaccesibles que se volvían visibles mientras las aguas retrocedían. Entre los relatos más discutidos estaban los que involucraban oro y reservas de petróleo subterráneo. Si esos reportes son precisos, exagerados o malinterpretados, sigue siendo materia de debate. Pero la creciente atención que generaron reanimó una profecía antigua conectada directamente al Éufrates. Según un hadiz islámico bien conocido, el profeta Muhammad predijo: la hora no llegará hasta que el Éufrates descubra una montaña de oro sobre la cual las personas pelearán. De cada 100 personas, 99 morirán, y cada hombre entre ellos dirá: quizás yo sea el único que sobreviva. Durante siglos, muchos consideraron esas palabras como una advertencia distante. Ahora, mientras el río continúa encogiéndose, algunos hacen una nueva pregunta. ¿Qué significó exactamente una montaña de oro? ¿Hablaba la profecía de tesoro literal oculto bajo el río? ¿Podría referirse a recursos naturales valiosos? ¿O describía algo aún más grande, una lucha impulsada por la codicia humana y la búsqueda de riqueza? Cualquiera que sea la respuesta, la imagen es impactante. Un río se seca, riquezas ocultas emergen, el conflicto sigue. Esa secuencia ha convertido la profecía en uno de los signos escatológicos más discutidos de la tradición islámica. Un aviso similar aparece dentro de las páginas de la Escritura. En Apocalipsis 18, la caída de Babilonia la Grande desencadena luto en todo el mundo. El pasaje describe a los mercaderes lamentándose porque su riqueza, comercio y prosperidad colapsan repentinamente. El enfoque no es simplemente la destrucción de una ciudad, es la caída de un sistema construido sobre riqueza material, orgullo y ambición humana. Muchos lectores de la Biblia conectan esto con una advertencia más amplia sobre civilizaciones que ponen su confianza en las riquezas en lugar de en la rectitud.
El misterio se profundiza con los reportes de secretismo en torno a ciertos hallazgos. En comunidades cercanas al Éufrates siguen circulando historias de que las autoridades son conscientes de descubrimientos significativos, pero mantienen los detalles fuera del alcance del público. Algunos afirman que el acceso a ciertas áreas ha sido restringido. Las preocupaciones ambientales y la preservación del sitio se citan con frecuencia como explicaciones. Sin embargo, los rumores persisten, y los rumores tienden a crecer donde escasea la información. Ninguna respuesta definitiva existe, al menos por ahora. Pero una realidad no puede negarse. El Éufrates continúa encogiéndose, y mientras lo hace, cosas ocultas bajo la región durante siglos están comenzando a aparecer de nuevo. La profundidad de lo que el Éufrates representa en la historia sagrada va mucho más allá de ser un límite geográfico o una frontera política. Desde las primeras páginas del libro de Génesis, el Éufrates ocupa un lugar singular en la narrativa bíblica. Cuando el texto describe el jardín del Edén, menciona 4 ríos que fluían desde ese centro del mundo: Pisón, Gijón, Hidekel y Éufrates. El Éufrates es el único de los 4 que sigue existiendo con el mismo nombre hoy. Eso no es trivial. Significa que durante toda la historia humana registrada, este río ha sido testigo de todo lo que la humanidad ha construido, destruido, celebrado y llorado. Las primeras civilizaciones de la Tierra, Sumeria, Acadia, Babilonia, Asiria, no nacieron junto al Éufrates por accidente. Lo eligieron porque el río representaba vida. Sus aguas irrigaban campos que de otro modo serían desiertos. Sus bancos proporcionaban las condiciones perfectas para el asentamiento humano, para el intercambio comercial, para la concentración de poder político y religioso. Cuando Nimrod, aquel cazador poderoso ante el Señor, comenzó a construir su reino, lo hizo en la tierra regada por esas mismas aguas. Cuando Nabucodonosor llevó a los israelitas cautivos lejos de Jerusalén, fueron llevados a la tierra bañada por ese mismo río. Cuando los profetas hablaron de Babilonia como símbolo del poder del mundo opuesto a Dios, la Babilonia que describían se asentaba a orillas del Éufrates. El río, en otras palabras, no es solo un accidente geográfico en la Biblia, es un escenario. Es el lugar donde la historia humana y la historia divina se han encontrado repetidamente, a veces en forma de bendición, con más frecuencia en forma de advertencia. Dios estableció el Éufrates como uno de los límites de la tierra prometida a Abraham y a sus descendientes. En Génesis 15:18, Dios le dice a Abraham: «A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates». La promesa era territorial, sí, pero también era simbólica. El Éufrates marcaba el límite exterior de la influencia del pacto divino. Lo que había más allá de ese límite pertenecía a otro orden de cosas. Esa distinción no dejó de tener consecuencias. Cuando Israel cayó en idolatría y rebelión, fue arrastrado precisamente hacia ese otro lado, hacia la tierra más allá del río, hacia Babilonia. El exilio no era solo un castigo político, era una imagen. El pueblo que había sido llamado a habitar la tierra del pacto terminó viviendo del otro lado del gran río, bajo el dominio de los mismos poderes que la Biblia identifica con la oposición a Dios. Y ahora, en el libro del Apocalipsis, ese mismo río aparece 2 veces más, en pasajes que muchos consideran los más cargados de tensión de toda la profecía bíblica. En el capítulo 9, 4 ángeles están atados bajo sus aguas, esperando. En el capítulo 16, sus aguas se secan para preparar el camino de los reyes del Oriente. El río, que fue el primer límite geográfico de la tierra prometida, termina siendo el escenario de los últimos actos de la historia humana. La coherencia de ese arco narrativo es difícil de ignorar, ya sea que uno lo lea como teología, como literatura o como profecía. Lo que el Éufrates ha representado durante toda la historia bíblica es precisamente la frontera entre el orden y el caos, entre el pacto y la rebelión, entre la presencia divina y la ausencia de ella. Y lo que las profecías del Apocalipsis parecen describir es un momento en que esa frontera será finalmente eliminada. Cuando el río se seque, no habrá más barreras. Lo que había sido retenido quedará suelto. Lo que había sido encadenado quedará libre. Entre todos los elementos de la profecía de Apocalipsis 9, el que más ha fascinado y perturbado a los lectores a lo largo de los siglos es la naturaleza de los 4 ángeles encadenados. ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron para merecer el encadenamiento? ¿Por qué el Éufrates y no otro lugar es el sitio de su confinamiento? Las Escrituras no dan una respuesta explícita a ninguna de estas preguntas, lo cual, paradójicamente, puede ser parte del punto. La Biblia describe la existencia de estos 4 ángeles como un hecho establecido, no como algo que necesite ser justificado ante el lector. Su confinamiento es presentado como algo que el universo ya conoce. La revelación no revela quiénes son, revela que están esperando. Lo que sí sabemos por el contexto del pasaje es que son entidades de un poder extraordinario. Su liberación no es un acontecimiento menor. Va acompañada de consecuencias de escala global. Un ejército de 200 millones y la muerte de 1/3 de la humanidad.
Cualquier ser cuya liberación puede desencadenar eso no es una entidad secundaria o marginal. Es algo que el cosmos decidió mantener encadenado por una razón de peso. Las tradiciones interpretativas se dividen aquí en dos grandes corrientes. La primera sostiene que estos ángeles son caídos, seres que en algún momento pertenecieron al orden celestial, pero que eligieron la rebelión y fueron confinados como consecuencia. Esta interpretación conecta con pasajes como Judas 1:6, que habla de ángeles que no mantuvieron su posición original y que están guardados en cadenas eternas bajo la oscuridad. También resuena con 2 Pedro 2:4, donde se dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los entregó a prisiones de oscuridad, reservándolos para el juicio. La idea de ángeles encadenados no es extraña a la Escritura. Lo que hace singular a Apocalipsis 9 es la escala de lo que ocurre cuando son liberados. La segunda corriente interpretativa sostiene que no toda presencia angélica encadenada implica rebelión. En el marco más amplio de la teología bíblica, Dios reserva agentes específicos para momentos específicos. En ese sentido, los 4 ángeles del Éufrates podrían ser instrumentos de juicio divino cuya acción habría sido destructiva fuera del tiempo señalado. Esta interpretación se apoya en el hecho de que Apocalipsis 9:15 dice que estaban preparados para esta hora, este día, este mes y este año. La especificidad de ese lenguaje sugiere que su liberación no es un accidente ni una victoria del mal, sino parte de un plan divino deliberado con una precisión de relojería que el texto quiere que el lector reconozca. Lo que ambas interpretaciones comparten es la certeza de que algo extraordinario ha estado esperando, que hay fuerzas en el universo que no operan libremente, que están sometidas a restricciones, que tienen momentos asignados. Piénsese en Job. Satanás no puede tocar a Job sin permiso divino. Piénsese en el Éxodo. Las plagas de Egipto no son caos ciego. Son juicios específicos, ordenados, con propósito. La recontención está en el corazón mismo de la teología bíblica sobre el poder y el juicio. Y es precisamente esa recontención lo que hace tan inquietante la imagen del Apocalipsis. 4 ángeles que han estado esperando mientras civilizaciones enteras nacían, florecían y desaparecían sobre las aguas que los cubrían. Esperando mientras el Éufrates cambiaba su curso, se desbordaba y se encogía a lo largo de los siglos. Y esperando aún hoy, si la profecía se interpreta de forma literal, bajo el mismo río que sigue retrocediendo en nuestros días, 200 millones. El número aparece en Apocalipsis 9:16 como si fuera el más natural del mundo. El número de los ejércitos de a caballo era 200 millones. Para los lectores del siglo I, semejante cifra era literalmente inconcebible. El censo más ambicioso del Imperio Romano en su apogeo no llegaba a los 70 millones de habitantes. Un ejército de 200 millones habría superado la población total del mundo conocido en varios tiempos. La magnitud del número era, en sí misma, parte del mensaje. A lo largo de los siglos, los intérpretes han luchado con esta cifra de formas muy distintas. En el siglo XX, cuando China comenzó a revelar el tamaño de su ejército regular y sus reservas, algunos comentaristas señalaron que el país más poblado del mundo podría, técnicamente, acercarse a ese número de combatientes potenciales. La coincidencia fue suficiente para alimentar la especulación durante décadas. Pero la mayoría de los estudiosos serios han resistido esa interpretación, no porque China no sea relevante para la historia del fin de los tiempos, sino porque el texto no parece estar describiendo un ejército en el sentido moderno de la palabra. Lo que Juan describe en Apocalipsis 9 desafía toda categoría militar conocida. Los caballos de este ejército tienen cabezas como de leones. De sus bocas sale fuego, humo y azufre. Sus colas se parecen a serpientes y tienen la capacidad de herir. Estos no son imágenes que remiten a la tecnología moderna convencional. Son imágenes que pertenecen a un orden de realidad que las categorías humanas ordinarias no capturan bien. Y, sin embargo, tampoco podemos descartar la dimensión literal de la advertencia. El libro del Apocalipsis es, fundamentalmente, un libro de juicio. No es una obra de filosofía abstracta ni una colección de metáforas poéticas sin referente real. Es una revelación, en el sentido más específico del término, un desvelamiento de lo que Dios está haciendo y hará en la historia. Y el juicio que describe en el capítulo 9 tiene consecuencias reales para personas reales, 1/3 de la humanidad, no como símbolo, como número. Esa escala de consecuencias plantea preguntas que nadie debería formular con ligereza. ¿Cómo puede ocurrir algo de esa magnitud? La historia proporciona algunos referentes aterradores. La peste negra del siglo XIV mató entre 1/3 y la mitad de la población de Europa. Las 2 guerras mundiales del siglo XX, combinadas con las pandemias y hambrunas que las acompañaron, causaron pérdidas humanas sin precedentes. La humanidad tiene experiencia con la catástrofe a escala masiva. Pero lo que el Apocalipsis describe va más allá de todo eso. No es una plaga biológica, ni una guerra entre naciones, ni una hambruna regional.
Es un juicio de escala cósmica, ejecutado por fuerzas que no son ordinariamente visibles ni controlables por medios humanos. Esto conecta con uno de los conceptos más importantes de la teología bíblica del juicio: la paciencia divina. El apóstol Pedro lo expresó con claridad. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. El juicio no llega tarde, llega exactamente cuando debe llegar, después de que se haya dado suficiente tiempo para el arrepentimiento y la respuesta. Los 4 ángeles del Éufrates no son una anomalía en esa narrativa, son su expresión más concentrada. Han estado esperando, no porque Dios se haya olvidado de ellos, sino porque Dios ha estado esperando que la humanidad responda. Hay un patrón que recorre toda la Biblia de principio a fin, un patrón tan consistente que resulta imposible ignorar una vez que se aprende a reconocerlo. El juicio divino nunca llega sin advertencia previa. Siempre hay señales, siempre hay tiempo, siempre hay una invitación. Noé construyó el arca durante décadas. La construcción misma era la advertencia. No había necesidad de palabras adicionales una vez que empezó a levantar esa embarcación en tierra seca. Cualquiera que pasara por allí podía ver lo que estaba ocurriendo. La mayoría decidió no preguntarse por qué. Abraham recibió la promesa de que Sodoma sería destruida y negoció con Dios por la vida de los justos que pudieran vivir ahí. El proceso mismo, la negociación, la búsqueda de al menos 10 justos, revela algo sobre el carácter divino. El juicio se posterga mientras haya alguien por quien esperar. Los profetas de Israel pasaron siglos advirtiendo al pueblo antes de que Asiria llevara al norte en cautiverio y Babilonia hiciera lo mismo con el sur. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Miqueas, cada uno de ellos habló con claridad durante décadas. La caída no llegó sin que hubiera voces que la anunciaran. Y en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús llora sobre Jerusalén antes de anunciar su destrucción. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo 23:37. El lamento precede al juicio, siempre. Este patrón no es accidental. Forma parte de la naturaleza del Dios que se revela en las Escrituras. No es un Dios que destruye por impulso o que juzga por capricho. Es un Dios que advierte, espera, advierte de nuevo y sigue esperando, hasta que la paciencia divina ha cumplido su propósito. Y solo entonces, cuando la invitación ha sido rechazada de forma sistemática y el corazón colectivo se ha endurecido más allá del punto de respuesta, llega el juicio. Lo que resulta profundamente relevante hoy es que ese mismo patrón parece estar activo. No porque cada descubrimiento arqueológico bajo el Éufrates sea necesariamente una señal profética directa, sino porque el mundo en su conjunto presenta las características que la Biblia asocia con los períodos de advertencia. Hay señales en el ámbito geopolítico, tensiones entre naciones que alcanzan niveles que no se veían desde las guerras del siglo XX. Hay señales en el ámbito económico, sistemas financieros globales que oscilan con una fragilidad que hace 50 años habría parecido imposible. Y hay señales en el ámbito moral y social, una fragmentación del consenso sobre los valores fundamentales que deja a las sociedades sin un lenguaje común para hablar sobre el bien y el mal. Ninguna de estas cosas por sí sola prueba que estamos en los últimos días. La Biblia misma advierte contra las interpretaciones precipitadas. Acerca de ese día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Mateo 24:36. Pero la Biblia también advierte contra la negligencia. Hipócritas, sabéis juzgar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no sabéis juzgar el tiempo presente? Lucas 12:56. El llamado no es al pánico. El llamado es a la atención, a la seriedad, a la disposición de preguntarse qué significa lo que está ocurriendo en lugar de simplemente registrar que está ocurriendo y seguir adelante. Hay algo particularmente significativo en el hecho de que todos estos descubrimientos del Éufrates estén ocurriendo en un momento en que el mundo tiene acceso instantáneo a la información a una escala sin precedentes. Nunca antes en la historia humana, tanta gente ha podido ver las mismas imágenes, leer los mismos reportes y hacer las mismas preguntas al mismo tiempo. Si la profecía bíblica habla de señales que serán visibles a una escala global, la infraestructura tecnológica para que eso sea posible existe hoy de una manera que no existía en ningún momento anterior de la historia. El Éufrates, en su silencio de siglos, ha guardado secretos. Los ha guardado bajo sus aguas mientras imperios nacían y morían a su alrededor. Los ha guardado mientras las generaciones que se preguntaban por ellos llegaban y se iban. Y ahora, lentamente, está comenzando a revelar lo que ha guardado. Piedra por piedra, cueva por cueva, inscripción por inscripción. No sabemos todavía qué hay en las profundidades que aún no han sido alcanzadas. No sabemos qué hay en las cámaras que el agua todavía no ha abandonado.
Lo que sí sabemos es que el proceso continúa. La invitación, en ese sentido, permanece abierta. No la invitación al miedo, no la invitación al sensacionalismo, sino la invitación a la seriedad, a preguntarse con toda la honestidad de que cada persona es capaz, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que significa y qué respuesta exige. En distintos rincones del planeta, personas que no se conocen entre sí siguen describiendo el mismo fenómeno inquietante. Un sonido, no una explosión, no un trueno, algo para lo que el lenguaje ordinario no tiene una categoría adecuada. Los testigos hablan de detonaciones metálicas profundas que recorren el cielo durante minutos enteros sin que exista ninguna fuente visible. Y lo que hace el fenómeno especialmente notable es la consistencia de las descripciones. En Shanghái, Praga, Dallas y Jerusalén, el sonido parece el mismo. Una bocina grave y metálica que reverbera desde las alturas como si el cielo mismo tuviera instrumento. Durante la última década, centenares de grabaciones han circulado en Internet. Algunas capturan un gemido profundo y sostenido. Otras suenan como enormes trompetas metálicas que vibran en algún punto por encima de las nubes. Para quienes lo escuchan en persona, la experiencia es difícil de olvidar. Hay personas que lo describen como siniestro. Otras usan la palabra apocalíptico. Muchas simplemente dicen que no se siente bien. Lo que convierte el fenómeno en algo más que una curiosidad es que no se confina a un solo lugar. Los reportes vienen de continentes distintos, de paisajes rurales y centros urbanos, de regiones nevadas de Canadá y de calles antiguas del Medio Oriente. Culturas diferentes, idiomas diferentes, entornos diferentes, y sin embargo los relatos comparten los mismos detalles. Un sonido parecido a una trompeta, sin dirección clara, sin fuente visible, y una sensación abrumadora de que algo inusual está ocurriendo. Los científicos han intentado explicarlo. Los meteorólogos han sugerido perturbaciones atmosféricas. Los geólogos han apuntado a la actividad tectónica. Otros han propuesto ondas de presión, ruido industrial o efectos acústicos raros. Algunas explicaciones dan cuenta de casos individuales, pero ninguna ha explicado el fenómeno en su conjunto. Muchos reportes ocurren en días tranquilos, sin tormentas ni eventos visibles que pudieran producir sonidos tan potentes. Para muchos observadores, la respuesta no se busca solo en la ciencia, sino también en la escritura. El pasaje que se menciona con más frecuencia es Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. A lo largo de toda la Biblia, las trompetas tienen un peso enorme. Anuncian eventos importantes, señalan la llegada de reyes, advierten del peligro. Y en el Apocalipsis, el sonido de trompetas marca el despliegue de los grandes eventos proféticos. ¿Significa esto que estos sonidos son sobrenaturales? Nadie puede afirmarlo con certeza. Pero la pregunta sigue siendo formulada. Entre todos los temas que atraviesan la profecía bíblica, quizás ninguno es tan mal comprendido como el de las señales de los tiempos. Hay quienes las buscan con un entusiasmo que raya en la ingenuidad, encontrando el cumplimiento profético en cada titular de noticias. Y hay quienes las descartan completamente, argumentando que cada generación ha creído ser la última y que ninguna lo ha sido hasta ahora. Ambas posiciones, en sus extremos, se pierden algo importante. La Biblia no promete que las señales serán obvias para todo el mundo. Promete que serán visibles para quienes estén mirando. La diferencia es crucial. Jesús no dijo, cuando veáis estas cosas, corred a vuestras casas y cerrad la puerta. Dijo, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. La respuesta correcta a las señales no es el pánico sino la expectativa, no el miedo sino la preparación. Mateo 24 incluye guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos, pero también describe algo más específico, una interconexión global sin precedentes, un momento en que el Evangelio del Reino será predicado como testimonio a todas las naciones. La tecnología que permite que ese testimonio llegue a todos los rincones de la Tierra existe hoy de una manera que habría parecido imposible en cualquier generación anterior. Israel, devuelto a su tierra en 1948, después de casi 2000 años de dispersión, cumple un patrón que los profetas describieron con una especificidad que desconcertó a los comentaristas durante siglos. Ezequiel 37 habla de huesos secos que vuelven a vivir. Esa imagen no es solo metáfora. Habla de una nación considerada muerta que vuelve a la vida. Y Zacarías 12:2 describe a Jerusalén como copa de vértigo para las naciones, un problema irresoluble que arrastrará al mundo entero hacia el conflicto. Hoy, Jerusalén sigue siendo exactamente eso, el punto geopolítico más debatido del mundo. La condición moral de la sociedad contemporánea presenta características que 2 Timoteo 3 describe con una precisión desconcertante. Amantes de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos. No se trata de una descripción de individuos aislados. Es un retrato de tendencias culturales, de patrones colectivos.
La respuesta correcta a todo esto no es el fatalismo ni la desesperanza. La respuesta es la sobriedad, la vigilancia. Como dice 1 Tesalonicenses 5:6, no durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Todos estos hilos parecen converger en un solo lugar. El Apocalipsis, capítulo 9. Un capítulo que describe contención, liberación, juicio y un tiempo señalado conocido únicamente por Dios. 4 ángeles preparados para una hora específica. Un confinamiento parecido a una prisión. Un mundo que enfrenta consecuencias mientras continúa resistiendo el arrepentimiento. Durante siglos, estas imágenes existieron únicamente en las páginas de las Escrituras. Hoy, mientras la atención del mundo se dirige cada vez más hacia el Éufrates, muchas personas se encuentran leyendo esos pasajes de nuevo. No porque cada descubrimiento cumpla una profecía, sino porque los paralelismos son difíciles de ignorar. Jesús dijo en Mateo 16:3, «Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos». La afirmación sigue siendo relevante. Cada generación debe decidir qué hacer con las señales que ve, ignorarlas, debatirlas o examinarlas con cuidado. El mundo de hoy está inundado de distracciones. Los titulares llegan y se van. Las historias surgen y desaparecen, pero las advertencias de las Escrituras permanecen sin cambios. Vigilad, discernid, prestad atención. Por eso tantas personas siguen enfocadas en el Éufrates, no porque sea solo un río, sino porque ocupa un lugar único tanto en la historia como en la profecía. Las aguas que retroceden, las ruinas expuestas, los túneles misteriosos, los sonidos inexplicables, juntos crean una imagen que cada vez más personas encuentran difícil de desestimar. La pregunta real ahora no es si la profecía merece atención. La pregunta es si la humanidad está preparada para reconocer el momento en que la historia llegue a su hora señalada. Porque mientras muchos misterios todavía pueden estar ocultos bajo el Éufrates, la oportunidad de buscar la verdad permanece abierta. Y esa oportunidad podría ser el descubrimiento más importante de todos. Entre todas las misterios conectados al Éufrates, pocos son más inquietantes que la profecía de los 4 ángeles atados bajo sus aguas. Apocalipsis 9:14-15 describe 4 ángeles retenidos en el gran río Éufrates, reservados para la hora, el día, el mes y el año señalados. A diferencia de los ángeles santos que aparecen a lo largo de las Escrituras ejecutando los mandatos de Dios libremente, estos 4 son descritos de manera diferente. Están contenidos, confinados, retenidos. Para muchos lectores de la Biblia, esa distinción implica juicio más que misericordia. Algunas teorías los conectan con las fuerzas rebeldes ligadas a la antigua rebelión de Lucifer. Otros los vinculan a eventos ocurridos antes del diluvio. Las Escrituras no proveen cada detalle, que es precisamente por qué el debate continúa hasta hoy. En años recientes, el río ha experimentado niveles de agua históricamente bajos. Han emergido cauces antiguos, han resurgido ruinas olvidadas, y los descubrimientos arqueológicos continúan apareciendo en regiones antes ocultas bajo el agua. Para muchos observadores, estos desarrollos son ambientales. Para otros, son proféticos. La razón es otro pasaje en el Apocalipsis. En 16:12, Juan escribe: «El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente». La imagen es impactante. Un río se seca, las barreras desaparecen y algo largo retenido se acerca al cumplimiento. La controversia sobre los restos de gigantes y las historias de huesos humanoides de tamaño descomunal que se dicen conectados con leyendas antiguas continúa siendo altamente debatida. Pero esos relatos siguen atrayendo atención porque tocan otro misterio presente en las Escrituras, los Nefilim mencionados en Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Por generaciones, la gente ha debatido quiénes eran, de dónde venían y si jugaron algún papel en la corrupción de la humanidad antes del diluvio. Y siempre que descubrimientos inusuales emergen del lecho del Éufrates, esa conversación renace con nueva urgencia. Cuando se examina la cuestión de los seres del Apocalipsis que acompañan a los 4 ángeles liberados, el misterio se profundiza todavía más. Los caballos que Juan describe no tienen equivalente en ningún bestiario militar. Tienen cabezas de leones, fuego y azufre salen de sus bocas, sus colas son como serpientes con capacidad de herir. La historia antigua del Oriente Próximo ofrece un contexto cultural parcial. Las civilizaciones que vivieron a orillas del Éufrates llenaron sus templos y puertas con imágenes de criaturas compuestas, guardianes alados con cuerpos de toros y cabezas humanas, figuras leoninas que protegían los umbrales de lo sagrado. Para las civilizaciones que los crearon, esos seres simbolizaban poder sobrenatural.
Para los escritores bíblicos posteriores, imágenes similares con frecuencia quedaron asociadas con la oposición espiritual y la falsa adoración. La conexión visual es llamativa, y el debate sobre su significado continúa. Uno de los aspectos de la fe más frecuentemente malentendidos es la creencia de que garantiza todo lo que una persona desea. A primera vista, ciertos versículos podrían parecer sugerir exactamente eso. Jesús dijo en Marcos 11, 22, 24, «Tened fe en Dios. Lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Las palabras son poderosas, pero ¿significan que no hay condiciones? ¿Que la fe garantiza una vida sin sufrimiento, sin decepción, sin peticiones, sin respuesta? La respuesta se aclara cuando se examina la Escritura en su totalidad. Si la fe garantizara todo lo que las personas desean, los creyentes nunca experimentarían dificultades. Ninguna enfermedad, ninguna lucha financiera, ningún problema familiar, ninguna pregunta sin respuesta. Cada oración produciría inmediatamente el resultado exacto solicitado. Pero eso no es la imagen que la Biblia presenta. Una y otra vez, las Escrituras enseñan que las pruebas son parte del camino. Hechos 14:22 dice que los creyentes entran al reino a través de muchas tribulaciones. El Salmo 34:19 declara, «Muchas son las aflicciones del justo». Estos versículos revelan una verdad importante. La fe no es la ausencia de dificultad. La fe es confiar en Dios a través de la dificultad. El mayor ejemplo proviene del mismo Jesús. La noche antes de la crucifixión, en el jardín de Getsemaní, Jesús oró con tal intensidad que el momento ha sido recordado durante siglos. Su petición fue clara. En Mateo 26:39 oró, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». La importancia de esa oración no puede ser exagerada. Jesús expresó su deseo. Luego rindió ese deseo a la voluntad del Padre. Eso es lo que parece la fe madura. No exigir un resultado específico, sino confiar en que Dios sabe lo que es mejor. Muchos creyentes han resumido esta verdad de una manera simple. Dios no da simplemente lo que la gente quiere, da lo que querrían si poseyeran su sabiduría y comprensión. Esa perspectiva lo cambia todo. La fe no es confianza en los deseos personales. La fe es confianza en el carácter de Dios. A lo largo de las Escrituras, Dios hace promesas repetidamente a su pueblo, promesas que permanecen firmes independientemente de las circunstancias. Promete provisión. En Mateo 6, 31-33, Jesús enseña que Dios sabe lo que su pueblo necesita. Promete guía. Santiago 1:5 declara que la sabiduría está disponible para quienes la piden. Promete su presencia. Hebreos 13:5 dice, «Nunca te dejaré ni te abandonaré». Promete perdón. 1 Juan 1:9 asegura a los creyentes que el arrepentimiento genuino trae un perdón completo. Promete paz. Filipenses 4:7 habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y promete que cada circunstancia puede finalmente servir a su propósito. Romanos 8:28 recuerda a los creyentes que Dios obra todas las cosas para bien de quienes le aman. Estas son las promesas sobre las que la fe puede descansar. Terreno sólido. Verdad inquebrantable. ¿Cómo crece la fe entonces? ¿Cómo pasa alguien de la incertidumbre a la confianza? La Biblia señala 3 pasos simples pero poderosos. El primero es pedir a Dios una mayor fe. La fe no es algo fabricado únicamente por el esfuerzo humano, es un don fortalecido a través de la relación con Dios. Incluso los discípulos reconocieron esto. En Lucas 17:5 simplemente oraron, «Señor, aumenta nuestra fe». Esa petición sigue siendo relevante hoy. El segundo paso es la obediencia. La fe no es simplemente creer que algo es verdad, es actuar como si lo fuera. Ese es el punto que Santiago hace en el capítulo 2 de su carta. Una fe que nunca produce acción está incompleta. Si alguien afirma confiar en Dios, pero nunca sigue sus instrucciones, ¿qué evidencia existe de que la fe es genuina? La fe verdadera siempre deja huellas. Cambia las decisiones, cambia las prioridades, cambia el comportamiento. La creencia se convierte en acción. El tercer paso es aprender a confiar en el tiempo de Dios. Esta es frecuentemente la lección más difícil. Todos quieren respuestas inmediatas, avances inmediatos. Pero las Escrituras muestran repetidamente a Dios actuando según su propio calendario en lugar de las expectativas humanas. Abraham experimentó esto de primera mano, y su historia sigue siendo uno de los más grandes ejemplos de fe jamás registrado. En Romanos 4:3, Pablo vuelve al Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo tan notable la fe de Abraham? La respuesta está en la promesa de Dios. A Abraham se le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo. Pero desde la perspectiva humana, la promesa parecía imposible. Pasaron años. Las circunstancias parecían desesperadas. Sin embargo, Abraham siguió creyendo. Génesis 15:4-6 describe el momento con vividez.
Dios sacó a Abraham afuera y le dijo que mirara hacia el cielo. Las estrellas se extendían interminablemente por la noche. Luego Dios declaró: así será tu descendencia. Abraham no tenía prueba física, ninguna evidencia visible, solo la promesa de Dios. Y creyó. Esa es la razón por la que su historia continúa inspirando generaciones. La fe no es certeza basada en las circunstancias, es certeza basada en el carácter de Dios. Abraham confió en quien hacía la promesa, y esa confianza lo cambió todo. Abraham estaba frente a un cielo lleno de innumerables estrellas. Dios acababa de darle una promesa que parecía imposible. Tenía casi 100 años. Sara estaba mucho más allá de la edad de concebir. Desde una perspectiva humana, la promesa no tenía sentido. Sin embargo, Dios señaló hacia los cielos y declaró: así será tu descendencia. Romanos 4, 18, 21 describe la respuesta de Abraham. Contra toda esperanza creyó. No se concentró en su edad, no se concentró en las limitaciones de Sara, no se concentró en lo que parecía imposible. En cambio, se concentró en quien hacía la promesa. El pasaje dice que Abraham no vaciló por incredulidad, más bien se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios era capaz de hacer lo que había prometido. Eso es el corazón de la fe bíblica. Fe no es optimismo. Fe no es pensamiento positivo. Fe es una convicción profunda de que la palabra de Dios es verdad y que Dios es capaz de cumplir todo lo que promete. Lo notable es que la fe de Abraham no comenzó cuando era viejo. Había estado moldeando su vida durante décadas. Un ejemplo anterior aparece en Génesis 12:1-4. Dios dio a Abraham un mandato que cambiaría todo. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No se proporcionó ningún mapa, no se identificó ningún destino, no se reveló ningún plan detallado, solo una promesa. Y Abraham obedeció. Hebreos 11:8 lo describe con palabras que siguen resonando. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Imagina ese momento. Dejar atrás todo lo familiar, caminar hacia un futuro desconocido, confiando en una promesa que todavía no podía verse. Y esa travesía no terminó una vez que llegó a Canaán. Incluso después de entrar en la tierra prometida, Abraham continuó viviendo como peregrino. La tierra le había sido prometida, pero no la poseía en su plenitud. Vivía por fe mientras esperaba el tiempo de Dios. Génesis 13, 14, 17 registra otra promesa extraordinaria. Dios le dijo a Abraham que mirara al norte, al sur, al este y al oeste, en cada dirección, en cada horizonte. Luego Dios declaró que la tierra pertenecería a Abraham y a sus descendientes. Una vez más Abraham creyó, no porque pudiera ver el cumplimiento, sino porque confiaba en quien hablaba. Con el tiempo la fe de Abraham maduró hasta algo todavía más profundo. Comenzó a mirar más allá de las promesas terrenales, más allá de las posesiones temporales, más allá del mundo visible. Hebreos 11, 9, 10 revela lo que capturó su atención. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa declaración es profunda. Abraham ya no estaba enfocado solo en la tierra debajo de sus pies. Miraba hacia algo más allá de lo visible, algo que ninguna circunstancia terrenal podía darle ni quitarle. Y esa visión lo transformó de un nómada obediente en un peregrino con un destino eterno. Quizás esa sea la lección más grande que la fe tiene para ofrecer. El mundo sigue cambiando. Las circunstancias suben y caen. Las predicciones fallan, los planes se derrumban. Pero las promesas de Dios permanecen. Y cuando la fe está anclada allí, se vuelve más fuerte que el miedo, más fuerte que la incertidumbre, más fuerte que cualquier tormenta que pueda venir. La pregunta no es si vendrán los desafíos. Las Escrituras garantizan que vendrán. La pregunta real es esta: cuando lleguen esos desafíos, ¿será la fe suficientemente fuerte para confiar en Dios incluso cuando el resultado todavía no puede verse? Volvamos al río. Porque el Éufrates, en toda su antigüedad y en toda la densidad de significado que carga, no es simplemente el escenario de una profecía olvidada. Es el hilo conductor de una historia que comenzó en el jardín del Edén y que todavía no ha encontrado su final. Cada vez que las aguas retroceden y exponen algo que llevaba siglos oculto, lo que ocurre no es solo arqueología. Es una conversación que la tierra misma parece querer mantener con quienes están dispuestos a escuchar. Pensemos en lo que significa que una civilización como Zakiku permaneciera invisible durante más de 3 milenios y luego emergiera casi de un día para otro. No fue destruida por una erupción volcánica. No fue arrasada por un ejército. Fue cubierta por el agua, preservada en el silencio del sedimento y devuelta al mundo cuando el mundo estaba listo para verla, o quizás cuando la necesitaba ver. Hay algo en esa imagen que trasciende la geología. Una ciudad que existió, prosperó, cayó y fue olvidada. Una ciudad que volvió a la luz sin que nadie la invitara, simplemente porque las condiciones cambiaron. Para quienes leen la Biblia con atención, ese patrón no es nuevo.
El Dios que habla en las Escrituras es un Dios que saca a la luz lo que la oscuridad ha guardado, no de forma aleatoria, no por casualidad, sino en el momento que Él ha determinado, y eso nos devuelve, inevitablemente, a Apocalipsis 9. Porque la pregunta de fondo que ese capítulo plantea no es simplemente ¿cuándo serán liberados estos 4 ángeles? La pregunta de fondo es ¿qué clase de mundo será el que exista cuando llegue ese momento? La profecía no opera en el vacío. Opera dentro de condiciones específicas, dentro de un mundo que ha seguido ciertos patrones durante un tiempo suficientemente largo como para que el juicio sea la respuesta coherente. Y cuando se contempla el mundo tal como existe hoy, con sus alianzas cambiantes, sus sistemas globales de poder, su tecnología sin precedentes, su indiferencia creciente ante las advertencias, la pregunta se vuelve imposible de ignorar. No estamos diciendo que estemos en el momento exacto de la liberación. La Biblia prohíbe esa clase de cálculo definitivo. Lo que sí podemos decir es que las condiciones estructurales que la profecía describe como características de los últimos tiempos son reconocibles en el mundo de hoy de una manera que no lo eran para ninguna generación anterior. Y eso, independientemente de las conclusiones que cada persona quiera extraer, merece al menos una pausa, al menos un momento de reflexión, al menos la honestidad de preguntarse qué es lo que se está viendo y qué se está eligiendo hacer con ello. Hay una frase de Jesús que aparece en Mateo 24:37 y que ha resonado en cada generación desde que fue pronunciada. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La comparación que Jesús establece no es una comparación de catástrofes, es una comparación de actitudes. En los días de Noé, la gente no estaba necesariamente siendo más malvada que en cualquier otro período de la historia. Estaba haciendo lo que la gente siempre hace: construir, planificar, casarse, vivir. El problema no era la actividad. El problema era la indiferencia ante lo que estaba siendo señalado. El arca estaba allí, en tierra seca, visible para cualquiera que pasara, y la mayoría eligió no verla. No porque les faltara la inteligencia para reconocer lo que significaba, sino porque reconocerla habría requerido un cambio que no estaban dispuestos a hacer. Esa dinámica, más que cualquier detalle geopolítico o tecnológico, es quizás el paralelo más inquietante con el mundo contemporáneo. Vivimos en una época en que la información está más disponible que en cualquier otro momento de la historia humana. Las preguntas sobre el futuro, sobre la profecía, sobre la condición moral de la civilización, no son preguntas a las que resulte difícil acceder. Están a un clic de distancia. Y sin embargo, la capacidad de ignorarlas también está más perfeccionada que nunca. El ruido constante de los medios, la avalancha interminable de entretenimiento, la urgencia de lo cotidiano, todo conspira para que aquello que podría producir una pausa genuina quede enterrado bajo capas de distracción. Noé no tenía ese problema. Vivía en un mundo sin internet, sin televisión, sin redes sociales. Pero tenía algo que el mundo de hoy comparte plenamente: la capacidad de saber que algo importante está ocurriendo y elegir no actuar sobre ello. Y esa capacidad, en última instancia, es lo que el ejemplo de Noé advierte. No que el diluvio llegará de un día para otro sin señales previas, sino que las señales pueden estar completamente visibles y seguir siendo ignoradas por la gran mayoría. La imagen del Éufrates que retrocede, que expone ruinas, que revela cámaras y cofres y criaturas y escrituras talladas en piedra, es en ese sentido una imagen perfectamente apropiada para este momento histórico. No porque pruebe que el Apocalipsis se está cumpliendo hoy, sino porque invita a la misma reflexión que invitaba el arca de Noé. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué significa? ¿Qué necesito hacer al respecto? Hay otro elemento de la profecía de Apocalipsis 9 que merece un examen más detenido: la respuesta de los sobrevivientes al juicio. Después de describir la devastación que sigue a la liberación de los 4 ángeles, el texto añade algo que los comentaristas han encontrado profundamente perturbador. En Apocalipsis 9, 20, 21, Juan escribe: «Y los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos». Esa es la parte del pasaje que más debería detenernos. El juicio no produce arrepentimiento. Los que sobreviven no se vuelven hacia Dios. Continúan en el mismo camino que llevaron antes. La experiencia de una devastación sin precedentes, de perder a 1/3 de la humanidad, no cambia la orientación fundamental del corazón humano. Y esa realidad, si se toma en serio, dice algo profundo sobre la condición humana que va mucho más allá de la escatología. Dice que el corazón endurecido no se ablanda simplemente por el sufrimiento, que la experiencia del juicio, sin una disposición previa a la respuesta, puede producir amargura y resistencia en lugar de arrepentimiento y conversión. Esta es la razón por la que la Biblia nunca presenta el juicio como el objetivo final.
El objetivo final siempre es la restauración. El juicio es lo que ocurre cuando la invitación a la restauración ha sido rechazada de forma persistente y deliberada. Es la consecuencia inevitable de un mundo que ha elegido construir sobre fundamentos que no pueden sostenerlo. Pero incluso en medio del juicio más severo, la posibilidad de respuesta permanece abierta para quienes estén dispuestos a aprovecharla. Ese es el mensaje que las Escrituras transmiten a través de cada profeta, cada advertencia, cada imagen de juicio y restauración que llenan sus páginas. No, esto es lo que va a pasar y no hay nada que hacer al respecto, sino, esto es a donde conduce el camino que has elegido. Hay otro camino disponible. La elección todavía es tuya. Esa es la lógica de la gracia, que incluso frente al juicio inminente, la invitación permanece, no indefinidamente, pero sí lo suficiente. Lo suficiente para que nadie pueda decir que no tuvo la oportunidad de responder. Regresando una vez más al río, lo que el Éufrates está revelando no son solo artefactos arqueológicos. Es, en cierto sentido, una conversación que la historia quiere tener con el presente. Cada ciudad olvidada que emerge del sedimento, cada cueva que sale de la oscuridad, cada inscripción que resulta legible después de milenios de silencio, es un recordatorio de que el tiempo pasa, de que las civilizaciones terminan, de que lo que parece permanente no lo es. Y esa conversación tiene el potencial de producir algo que muy pocas cosas en el mundo contemporáneo producen: una perspectiva real sobre la brevedad de lo humano y la eternidad de lo divino. Los imperios que construyeron sobre las orillas del Éufrates creyeron que durarían para siempre. Babilonia, con sus jardines colgantes y sus murallas de una anchura que se decía que un carro de 4 caballos podía girar sobre ellas, parecía indestructible. Asiria, con sus ejércitos que habían arrasado naciones enteras, parecía omnipotente. El imperio Mitanni, cuyas ciudades acabamos de ver emerger del fondo del embalse, dejó estructuras que todavía nos asombran 3000 años después de que el último de sus habitantes las abandonara. Todos ellos creyeron que habían construido algo que sobreviviría a la historia. Ninguno lo hizo. Y la pregunta que eso plantea para el mundo de hoy no es retórica, es urgente. ¿Qué estamos construyendo que creemos que sobrevivirá a la historia? ¿Sobre qué fundamentos lo estamos edificando? ¿Y qué hace que nuestro momento sea diferente de los momentos de los babilonios, los asirios y los mitanios, que también creyeron que el tiempo estaba de su lado? La Biblia ofrece una respuesta a esa pregunta y lo hace con una claridad que no deja mucho espacio para la ambigüedad. Lo único que sobrevive a la historia es lo que está construido sobre Dios, no sobre la riqueza, no sobre el poder militar, no sobre la sofisticación tecnológica, no sobre la capacidad de controlar el flujo de información o de recursos, sobre Dios. Esa es la lección que Babilonia aprendió demasiado tarde. Esa es la lección que Zaquicu aprendió demasiado tarde. Esa es la lección que cada civilización que el Éufrates ha visto nacer y morir a lo largo de milenios aprendió demasiado tarde. Y la pregunta que el río sigue haciendo, en su silencio de siglos y en sus revelaciones graduales, es si esta generación aprenderá esa lección a tiempo. El mundo moderno tiene una ventaja enorme sobre todas las civilizaciones que lo precedieron: el acceso a un registro completo de lo que les ocurrió a quienes ignoraron esa advertencia. Tenemos la Biblia, tenemos la historia secular, tenemos los registros arqueológicos de civilizaciones que creyeron ser invencibles y que el tiempo borró con la misma indiferencia con que borra la arena del desierto. Ninguna generación anterior tuvo ese acceso. Y sin embargo, el uso que hacemos de ese privilegio no siempre es diferente del que hicieron quienes no lo tenían. Esto es lo que hace que la historia del Éufrates sea tan poderosa en este momento. No es solo una historia de descubrimientos arqueológicos, es una historia sobre la memoria, sobre lo que ocurre cuando la humanidad recuerda lo que ha olvidado. Cuando las aguas se retiran y lo que estaba oculto vuelve a ser visible, se trata de mucho más que geología o sedimentología. Se trata de la posibilidad de que el pasado nos enseñe algo que el presente, con toda su tecnología y toda su riqueza, no ha sido capaz de enseñarse a sí mismo. Las inscripciones que fueron halladas en el interior de ese cofre de piedra, con su cerradura en forma de rostro humano rodeado de serpientes, fueron colocadas ahí deliberadamente. Alguien decidió que esas palabras necesitaban sobrevivir, que habría un momento en el futuro en que alguien las necesitaría leer. Y ese alguien, quien quiera que fuera, vivió lo suficientemente cerca del Éufrates y de sus misterios como para saber que el río guarda lo que el tiempo no puede destruir. Hoy, mientras el río sigue retrocediendo y las profundidades siguen revelando sus secretos, somos nosotros quienes estamos en la posición de ese lector futuro que alguien imaginó hace milenios. Somos la generación que está encontrando lo que fue colocado ahí para que lo encontráramos. Y la pregunta que esa realidad plantea es la misma que ha planteado cada vez que la historia habla con el presente. ¿Estamos dispuestos a escuchar? No todos los misterios del Éufrates tienen respuesta todavía. Algunos no la tendrán en nuestra generación.
Pero lo que sí tenemos, ahora mismo, es la oportunidad de hacernos las preguntas correctas. De no dejar que la avalancha de lo cotidiano entierre lo que podría ser la conversación más importante de nuestro tiempo. De reconocer que si hay un Dios que mueve la historia, y la Biblia afirma que sí lo hay, entonces los eventos que estamos viendo no son aleatorios, tienen un origen, tienen una dirección, y tienen un destino que trasciende cualquier frontera geopolítica, cualquier sistema económico y cualquier civilización que el ser humano haya sido capaz de construir. La cuestión que queda al final no es si el Éufrates seguirá revelando sus secretos. Eso ya está ocurriendo y continuará ocurriendo. La cuestión que queda es qué haremos con lo que el río nos muestra. Si elegiremos verlo como un simple fenómeno geológico, como un conjunto de datos arqueológicos interesantes, como material para videos en Internet, o si elegiremos tratarlo como lo que podría ser, una advertencia que lleva inscrita la misma firma que las advertencias que llenaron las páginas de los profetas de Israel, de los apóstoles de Cristo y de todos aquellos que a lo largo de la historia vieron venir lo que el mundo alrededor de ellos aún no veía. La elección, como siempre, pertenece a cada persona. El río habla. La pregunta es, ¿quién está escuchando? Hay algo que los grandes relatos proféticos de la Biblia comparten con los grandes descubrimientos arqueológicos. Ambos exigen que nos salgamos por un momento de la lógica del presente y adoptemos una perspectiva que muy pocas cosas en la vida cotidiana nos invitan a adoptar. La perspectiva de la longitud, la perspectiva de lo que dura y de lo que no dura. La perspectiva que hace que un sistema político de décadas parezca lo que es en realidad, un instante en la cronología de la humanidad. La perspectiva que hace que las preguntas sobre el destino eterno resulten no solo razonables, sino urgentes. Cuando los investigadores descendieron a las cuevas bajo el Éufrates y encontraron esas paredes cubiertas de símbolos en rojo oscuro, lo que experimentaron fue exactamente eso: la irrupción de la longitud en el presente. Alguien estuvo ahí antes que ellos. Alguien quiso decir algo con esos trazos en la piedra. Alguien creyó que eso que quería decir era lo suficientemente importante como para intentar que sobreviviera. Y ese alguien murió hace miles de años, sin saber si su mensaje llegaría alguna vez a destinatario alguno. Lo cual significa que nosotros, al estar aquí ahora discutiendo lo que esa persona grabó en aquella piedra, somos el destinatario que esa persona imaginó, pero nunca conoció. Esa es una responsabilidad que no debería tomarse a la ligera. Los profetas de Israel experimentaron algo similar. Isaías, escribiendo siglos antes de que el imperio babilónico alcanzara su apogeo, ya describía su caída con una precisión que resultó asombrosa para quienes vivieron ese derrumbe. Jeremías, escribiendo décadas antes de la caída de Jerusalén, ya lloraba por una destrucción que nadie más en su tiempo creía posible. Ezequiel, describiendo la restauración de Israel desde su exilio en Babilonia, hablaba de un futuro que tardaría más de 2 milenios en comenzar a materializarse. Estos hombres no estaban haciendo predicciones basadas en análisis político. Estaban transmitiendo lo que habían recibido de una fuente que opera fuera del tiempo, que ve el fin desde el principio, que coloca mensajes en las paredes de cuevas submarinas y en las páginas de textos sagrados con la misma determinación, que haya alguien, en el momento adecuado, que los reciba. Y la pregunta que surge inevitablemente de ese marco es, ¿por qué el Éufrates? ¿Por qué ese río, ese lugar específico, esa geografía concreta, ocupa un papel tan central tanto en la historia antigua como en la profecía futura? La respuesta que las escrituras ofrecen es que el Éufrates es el lugar donde la humanidad comenzó su camino más deliberado hacia la autonomía de Dios. No fue en el jardín del Edén, que estaba delimitado por ese río entre otros, donde la humanidad se alejó por primera vez de manera organizada de la soberanía divina. Fue en la llanura de Shinar, regada por el Éufrates, donde Nimrod construyó Babel. Fue allí donde la humanidad decidió, por primera vez de forma colectiva y estructurada, que no necesitaba a Dios para alcanzar los cielos, que podía hacerlo sola, que la tecnología, el poder colectivo y la ambición humana eran suficientes. La Torre de Babel no fue solo una torre, fue una declaración de independencia, y el Éufrates fue el río que regó la tierra donde esa declaración fue formulada. No es casualidad que el mismo río sea el escenario de los últimos episodios de la historia humana, según el Apocalipsis. Hay una lógica narrativa en ello. El lugar donde la humanidad inició su más ambiciosa afirmación de autosuficiencia es el lugar donde la historia humana autosuficiente llega a su conclusión. El Éufrates es el paréntesis dentro del cual transcurre la historia de la civilización humana tal como la conocemos. Esa perspectiva no es simplemente teológica, es también profundamente práctica, porque si hay algo que la arqueología del Éufrates revela con claridad, es que ninguna de las civilizaciones que construyeron sobre sus orillas logró construir algo que durara. Sumeria desapareció, Acadia desapareció, Babilonia desapareció, Asiria desapareció.
El imperio Mitanni, que llegó a ser una de las potencias más formidables de su época, yace ahora bajo el lecho de un embalse y solo reaparece cuando la sequía nos permite echarle un vistazo antes de que las aguas vuelvan a cubrirlo. El Éufrates lleva la cuenta de lo que el tiempo hace con la ambición humana, y la cuenta es invariablemente la misma: polvo. Eso no significa que la historia humana carezca de sentido o de valor. Significa que su sentido y su valor no residen en la permanencia de lo que construye, sino en la dirección hacia la que apunta. Y la dirección hacia la que apunta, según la narrativa bíblica que engloba todo, desde el Edén hasta el Apocalipsis, es hacia una restauración que no produce polvo, hacia una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, hacia una nueva Jerusalén que desciende del cielo preparada como esposa para su esposo, según la imagen final del libro del Apocalipsis, hacia un orden que no necesitará de la fortaleza de sus muros para protegerse, porque no habrá nada que lo amenace. Ese es el horizonte que la Biblia coloca frente a la humanidad, no como un sueño utópico construido sobre esperanza vaga, sino como una promesa concreta, respaldada por la misma autoridad que hizo el cielo y la tierra, que sacó a su pueblo del desierto, que devolvió a Israel a su tierra después de 2000 años de dispersión, que mantiene encadenados bajo el Éufrates a 4 ángeles cuya liberación está programada para un momento que solo él conoce. Ese es el contexto dentro del cual todo lo que está ocurriendo con el Éufrates adquiere su verdadero peso. No como espectáculo, no como material para especulación apocalíptica irresponsable, sino como una invitación a tomar en serio la posibilidad de que la historia tiene una dirección, que esa dirección está siendo activamente gestionada por alguien que ve más allá de lo que nosotros podemos ver, y que las decisiones que tomamos en este momento, en esta generación, en este periodo específico de la historia humana, tienen un peso que va más allá de sus consecuencias inmediatas. Hay una frase en el libro de Apocalipsis que aparece en medio de los juicios más devastadores de toda la profecía bíblica. No al principio, cuando todavía hay esperanza de que todo se resuelva sin dolor. No al final, cuando ya todo ha sido consumado. Sino en el medio, cuando el juicio ya está activo y sus consecuencias son visibles. La frase es esta: aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13:10. En medio del caos, en medio del juicio, en medio de la devastación que la liberación de los 4 ángeles y de los ejércitos que los siguen desata sobre el mundo, lo que las Escrituras identifican como distintivo del pueblo de Dios no es la comodidad, no es la protección frente al sufrimiento, no es la capacidad de evitar lo que está ocurriendo a su alrededor, es la paciencia y la fe. Esas 2 palabras, en ese contexto, pesan más que cualquier análisis profético que se haya escrito sobre el Apocalipsis. Porque dicen que incluso en el período más oscuro de la historia humana, lo que define a quienes pertenecen a Dios no es lo que les ocurre, sino cómo responden a lo que les ocurre. Con paciencia, que en el griego del Nuevo Testamento significa literalmente perseverancia bajo prueba. Con fe, que siempre significa en la Biblia no simplemente creer que Dios existe, sino confiar en que Dios es fiel a lo que ha prometido, aunque las circunstancias digan lo contrario. Eso es exactamente lo que Abraham hizo frente al cielo lleno de estrellas. Eso es exactamente lo que hizo en el camino a una tierra cuyo nombre no sabía. Eso es exactamente lo que hizo cuando Dios le pidió lo que parecía imposible de dar. Y eso es exactamente lo que la profecía del Apocalipsis parece pedir de quienes estén vivos en el período que describe. No heroísmo en el sentido hollywoodense del término, no capacidad de derrotar al mal con sus propias fuerzas, sino la disposición de permanecer confiando cuando todo a su alrededor empuja a la desesperanza. Ese nivel de fe no se improvisa. No aparece de la nada en el momento de la crisis. Se construye en el silencio de las oraciones que nadie ve. Se construye en la obediencia a las instrucciones divinas cuando todavía no hay presión para obedecerlas. Se construye en las decisiones cotidianas de confiar en la palabra de Dios por encima de la lógica del mundo visible. Se construye, en última instancia, en la relación con el Dios que es fiel, que no abandona, que mantiene sus promesas incluso cuando sus prometidos no pueden ver cómo es posible que esas promesas se cumplan. La generación de Noé no construyó ese nivel de fe. Tenía un testigo viviente de la paciencia de Dios, un hombre que construía una embarcación en tierra seca durante décadas, y eligió no tomar ese testigo en serio. La generación del Éxodo lo construyó parcialmente, lo suficiente para salir de Egipto, pero no lo suficiente para entrar en la tierra prometida sin 40 años de peregrinación en el desierto. La generación de Abraham lo construyó en grado suficiente como para ser el modelo de fe que el Nuevo Testamento usa repetidamente cuando quiere mostrar cómo se ve la fe real. Contra toda esperanza, creyendo, sin vacilar, fortaleciéndose. Eso es lo que el Éufrates, en toda su profundidad histórica y en toda la resonancia profética que carga, nos invita a ser, no espectadores pasivos de un drama que se desarrolla a nuestro alrededor, sino participantes conscientes de una historia que tiene un autor,
que tiene un propósito y que tiene un final que ninguna fuerza en el universo puede impedir. Las cuevas han sido abiertas, las inscripciones han sido leídas, la ciudad ha emergido del agua, los sonidos han sido escuchados, el río sigue retrocediendo. Y mientras todo eso ocurre, la pregunta que estaba grabada en la cara interior de ese cofre de piedra, con su cerradura en forma de rostro humano, rodeado de serpientes, sigue siendo la misma pregunta que las escrituras han estado haciendo desde el principio. ¿Qué harás con lo que se te ha mostrado? No hay manera de contestar esa pregunta en nombre de nadie más. Cada persona debe encontrar su propia respuesta. Pero lo que sí podemos decir con toda la claridad que el texto bíblico permite es que la respuesta tiene consecuencias, que el tiempo disponible para responder no es infinito, y que el Dios que colocó esas palabras en las piedras del Éufrates, que ató a esos 4 ángeles en espera del momento señalado, que preservó los colores de la pintura de Zakiku bajo metros de agua durante más de 3 milenios, es el mismo Dios que dice en el último capítulo de la Biblia: «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra». Apocalipsis 22:12. El Éufrates seguirá hablando. El mundo seguirá cambiando. Las aguas seguirán retrocediendo y revelando lo que han guardado. Y la historia seguirá avanzando hacia el destino que Dios ha determinado para ella desde antes de que existiera el primer grano de arena en el lecho del río más antiguo del mundo civilizado. La única pregunta que queda, al final de todo, es si estaremos entre quienes eligieron escuchar. Consideremos por un momento las implicaciones del tiempo en toda esta narrativa. El libro del Apocalipsis fue escrito hace aproximadamente 2000 años. Las profecías del Antiguo Testamento que lo preceden se extienden durante más de 1 milenio de escritura acumulada. Los eventos que esas profecías describen como futuros han sido esperados por una cadena ininterrumpida de creyentes que abarcan más de 100 generaciones. Cada una de esas generaciones vivió con la posibilidad de que los eventos proféticos se cumplieran en su tiempo. Muchas creyeron que así sería, ninguna de ellas fue la generación que lo vio. Y sin embargo, ninguna de ellas estaba equivocada al tomarse las profecías en serio, porque cada generación que lo hizo se preparó para un encuentro con lo eterno que trasciende las categorías de cumplimiento cronológico. Si viviste con fe y con expectativa y moriste sin ver el regreso de Cristo, no perdiste nada. La promesa sigue siendo tuya, el destino sigue siendo real, y el tiempo que pasaste orientado hacia ese horizonte fue tiempo vivido de la manera más profunda posible. Eso nos dice algo importante sobre cómo debemos relacionarnos con los eventos del Éufrates, no como espectadores que buscan calcular cuándo exactamente se cumplirá tal o cual profecía, sino como personas que reconocen que vivir orientados hacia la eternidad es, independientemente del calendario, la forma más sabia y más plena de usar el tiempo que se nos ha dado. Los que construyeron las estructuras que ahora emergen bajo el Éufrates no pensaron que estarían aquí para nosotros miles de años después. Construyeron para su presente, y ese presente ya no existe. Solo quedan las piedras, solo quedan las inscripciones, solo queda lo que decidieron grabar en la roca cuando todavía podían hacerlo. Nosotros también estamos grabando algo en la roca, aunque de formas diferentes. Lo que grabamos en la roca es el registro de lo que elegimos creer, de cómo elegimos vivir, de qué consideramos suficientemente importante como para orientar en torno a ello las decisiones más fundamentales de nuestra existencia. Ese registro no desaparece cuando el cuerpo lo hace. Permanece de la manera que cada tradición sapiencial de la humanidad ha afirmado que permanece, ante los ojos de un Dios que ve más allá de la superficie del tiempo. La profecía de Apocalipsis 9 no es solo una advertencia sobre lo que ocurrirá en el futuro, es también un espejo del presente, porque el mundo que describe, un mundo donde el poder del mal opera con restricciones divinas, donde el juicio sigue a la resistencia persistente de la gracia, donde lo que ha estado oculto emerge finalmente a la luz, no es un mundo diferente del que habitamos. Es el mismo mundo, visto desde el ángulo de su destino final. Es el mundo que conocemos, con su belleza y su violencia, con sus civilizaciones que se levantan y caen, con sus ríos que guardan secretos y los revelan a su tiempo, visto desde la perspectiva de quien sabe cómo termina la historia. Esa perspectiva no debería producir parálisis, debería producir claridad, la clase de claridad que llega cuando uno sabe dónde está parado y a dónde va. La clase de claridad que Abraham tenía cuando partió sin saber el nombre de su destino, pero sabiendo que quien lo enviaba era fiel. La clase de claridad que permite construir sobre fundamentos sólidos, aunque las circunstancias externas no lo recomienden. La clase de claridad que hace posible vivir, en palabras del apóstol Pablo, como si tuviéramos mucho tiempo, pero como si no tuviéramos ninguno, con la serenidad de quien sabe que el tiempo pertenece a Dios y con la urgencia de quien sabe que ese tiempo no es infinito. Los descubrimientos bajo el Éufrates seguirán generando titulares. Los debates sobre su significado profético continuarán.
Los sonidos inexplicables en el cielo seguirán siendo grabados y debatidos. Las ciudades olvidadas seguirán emergiendo del agua cuando las condiciones lo permitan. Todo eso es real, todo eso es fascinante y todo eso merece atención. Pero ninguno de esos fenómenos es el punto central de lo que el texto bíblico quiere comunicar. El punto central es siempre el mismo, que hay un Dios que actúa en la historia, que esa acción tiene una dirección, que esa dirección apunta hacia un encuentro definitivo con la humanidad, y que ese encuentro puede ser anticipado hoy, en la vida privada de cada persona, en la decisión de confiar o no confiar en el Dios que dice conocer el número de cabellos en nuestra cabeza y el nombre de cada estrella en el cielo. Esa es la respuesta que el Éufrates, en toda su historia y en toda su profecía, apunta. No hacia la especulación, no hacia el miedo, hacia la confianza, hacia la misma confianza que Abraham ejerció bajo el cielo nocturno cuando contó las estrellas que Dios le mostró y creyó que así sería su descendencia. Hacia la misma confianza que llevó a los profetas a pronunciar palabras que no verían cumplidas en su vida. Hacia la misma confianza que llevó a Jesús en el jardín de Getsemaní a decir, no como yo quiero, sino como tú. Esa confianza no requiere que comprendamos todos los detalles de la profecía. Requiere que conozcamos al Dios de quien es la profecía. Y ese conocimiento no se adquiere estudiando los mapas del Éufrates ni calculando las fechas del Apocalipsis. Se adquiere en la misma relación personal con Dios que las Escrituras describen como disponible para cualquier ser humano que la desee, no como privilegio de algunos, como posibilidad de todos. Esa es al final la buena noticia que el libro más oscuro de la Biblia contiene. El Apocalipsis no es solo un libro de juicio, es un libro de victoria, un libro donde el mal encadenado es finalmente derrotado, donde los 4 ángeles del Éufrates cumplen su función dentro del plan divino, y ese plan continúa sin interrupción hacia su conclusión, donde la nueva Jerusalén desciende del cielo y Dios habita con los hombres y enjuga toda lágrima de sus ojos. Un libro donde incluso los misterios más oscuros del río más antiguo del mundo encuentran su lugar en una historia que tiene sentido, que tiene propósito y que termina bien. Ese final no cancela la seriedad de las advertencias que lo preceden, pero lo que hace es enmarcarlas dentro de un contexto donde la esperanza es la última palabra, no el miedo, donde el juicio es el penúltimo capítulo, no el último, donde el río que guardó los secretos más inquietantes de la historia humana es también, al final, el río que forma parte de un mundo que será renovado más allá de toda destrucción posible. El Éufrates habla en piedra y en agua, en ruinas y en inscripciones, en criaturas que emergen de la oscuridad y en símbolos que esperan ser descifrados. Habla con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo, porque en cierto sentido, él sí lo tiene. Y lo que dice para quien esté dispuesto a escuchar con atención y honestidad es esto: la historia tiene dueño. El dueño de la historia no ha perdido el control. Lo que parece caos tiene estructura, lo que parece abandono tiene propósito. Y la invitación a confiar en ese propósito, a encontrarse con ese dueño, a orientar la vida entera en función de ese encuentro, sigue abierta, sigue siendo real. Y sigue siendo la decisión más importante que cualquier ser humano puede tomar. Una reflexión final sobre Abraham. Su historia en las Escrituras no termina con el momento bajo las estrellas, ni con la salida de Ur hacia lo desconocido, ni siquiera con el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, cuando Abraham tenía ya 100 años. Termina, en el sentido más profundo, con un acto que ningún padre debería tener que considerar jamás: la orden de ofrecer a Isaac en el monte Moria. Ese episodio, registrado en Génesis 22, ha sido objeto de meditación teológica, filosófica y literaria durante milenios, y lo que más desconcertó a cada generación que lo leyó no es tanto la ferocidad de la prueba como la respuesta de Abraham a ella. Abraham se levantó temprano por la mañana, sin vacilar, sin discutir, sin negociar, sin buscar una interpretación alternativa del mandato divino. Se levantó, cargó la leña, tomó a su hijo y comenzó el camino hacia el monte. Y cuando Isaac, cargando la leña sobre sus propios hombros, le preguntó dónde estaba el cordero para el sacrificio, Abraham respondió con una frase que el texto hebreo deja abierta de una manera que los traductores han debatido durante siglos: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. No, yo llevaré el cordero. No, no te preocupes, ya veremos. Sino, Dios proveerá. Presente, no futuro. Certeza, no esperanza. Como si Abraham ya supiera de alguna manera en lo más profundo de su ser que el Dios que le había dado a Isaac no se lo quitaría sin razón, o que si se lo quitaba, habría una razón que todavía no podía ver. Hebreos 11:19 revela lo que Abraham pensaba. Consideró que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham no llegó al monte Moría esperando que todo fuera un malentendido. Llegó creyendo que si era necesario ofrecer a Isaac, Dios podía devolvérselo.
Creyendo eso, cada paso hacia el monte era un acto de fe de una profundidad que resulta difícil de comprender desde fuera. Y cuando el ángel del Señor lo detuvo en el último momento y le señaló el carnero enredado en los arbustos, lo que Abraham experimentó no fue simplemente alivio, fue la confirmación de algo que ya sabía, que el Dios en quien había confiado durante décadas, a través de promesas aparentemente imposibles y esperas interminables, era exactamente lo que había creído que era: fiel, suficiente, completamente digno de confianza. Esa es la cumbre de la fe de Abraham. No la salida de Ur, no la creencia bajo las estrellas, sino el momento en que puso en juego lo único que no podía reemplazar y eligió confiar de todas formas. Por eso Dios dijo en ese momento algo que no había dicho en ninguna de las ocasiones anteriores en que le había hablado: por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 22, 16, 17. La promesa ya la conocía Abraham. Lo nuevo era la confirmación de que había pasado la prueba definitiva, que su fe no era palabras, sino sustancia, que no era optimismo, sino convicción profunda, arraigada en el conocimiento del carácter de Dios. Ese es el modelo que la Biblia ofrece a quienes viven en tiempos de incertidumbre profética, no el conocimiento perfecto de cuándo y cómo se cumplirá cada detalle del Apocalipsis, no la capacidad de descifrar cada símbolo del libro de Daniel o de identificar con precisión a quienes representan los 4 ángeles del Éufrates, sino la confianza radical, como la de Abraham, en el carácter del Dios que está detrás de toda esa narrativa. La disposición a levantarse temprano por la mañana y comenzar el camino aunque no se sepa todavía qué habrá en la cima del monte. La capacidad de responder, Dios proveerá, no como evasión de la realidad, sino como afirmación de la realidad más profunda que existe. Esa fe no requiere que todo tenga sentido en el presente, requiere que el Dios en quien se confía sea fiel. Y las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el jardín del Edén hasta la Nueva Jerusalén, desde el primer grano de arena del lecho del Éufrates hasta el último cofre de piedra que ese río revele en su retirada, afirman con una consistencia que no tiene paralelo en ninguna otra tradición religiosa o filosófica de la humanidad. Ese Dios es fiel. Su palabra no vuelve vacía. Sus promesas no fallan. Sus tiempos son perfectos. Y su amor por la humanidad, el amor que le llevó a ofrecer a su propio Hijo en el monte de la crucifixión, para que ningún ser humano tuviera que perder la eternidad, es más grande y más permanente que cualquier río, que cualquier civilización, que cualquier catástrofe que el mundo pueda experimentar. Ese amor es el punto de partida y el punto de llegada de toda la narrativa bíblica. El Éufrates, con todos sus misterios, con todos sus ángeles encadenados y sus ciudades olvidadas y sus inscripciones en piedra y sus criaturas en la oscuridad, es simplemente el escenario donde parte de esa narrativa se desarrolla. Y el escenario, por impresionante que sea, siempre es menos importante que la historia que ocurre en él. La historia que ocurre en el Éufrates es la misma historia que ocurre en el jardín del Edén y en el monte Moriah y en el desierto del Sinaí y en las orillas del Mar Rojo y en las colinas de Judea y en el monte Calvario y en el jardín donde la tumba estaba vacía el tercer día. Es la historia de un Dios que no se resigna a perder a sus criaturas, que diseña la historia con la paciencia de quien tiene toda la eternidad para trabajar, pero con la urgencia de quien sabe que el tiempo humano es limitado, que coloca advertencias en las paredes de las cuevas y en las páginas de los libros sagrados y en los labios de los profetas y en los eventos del mundo visible para que nadie pueda decir que no tuvo la oportunidad de elegir. Esa historia sigue activa, el Éufrates sigue retrocediendo, los 4 ángeles siguen esperando, y la invitación sigue siendo la misma que era en los días de Noé, en los días de Abraham, en los días de los profetas y en los días de Jesús. Ven, responde, confía, elige. El río puede mostrar lo que el tiempo ha guardado, pero la elección de qué hacer con esa revelación, esa sigue siendo nuestra. Volvamos al principio porque el principio de esta historia es también su clave de interpretación más importante. El primer versículo del Génesis no declara que Dios creó la tierra para que el hombre la dominara, aunque eso llegue después. Declara simplemente que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, antes del Éufrates, antes del jardín del Edén, antes de Adán y Eva, y Nimrod, y Abraham, y los profetas, y Jesús, y el Apocalipsis. En el principio había Dios. Y lo que esa afirmación implica, si se toma en serio, es que todo lo que viene después de ese primer versículo, incluyendo los 4 ángeles encadenados bajo el Éufrates y el ejército de 200 millones y la tribulación de 1/3 de la humanidad, ocurre dentro de un espacio que Dios creó y que Dios nunca ha dejado de sostener. Ese dato no hace que el juicio sea menos real, hace que tenga sentido. Un juicio sin marco de referencia es simplemente crueldad.
Un juicio dentro de una narrativa donde el creador ha estado persiguiendo la restauración de sus criaturas durante toda la historia registrada es otra cosa completamente. Es la consecuencia inevitable de la libertad tomada en serio. Es lo que ocurre cuando el amor se niega a convertirse en coerción y elige en cambio confiar en que el ser amado eventualmente responderá, mientras que al mismo tiempo reconoce que si la respuesta nunca llega, las consecuencias de esa ausencia son reales y permanentes. Esa tensión entre la paciencia del amor y la seriedad de la libertad es lo que llena el espacio entre el primer versículo del Génesis y el último versículo del Apocalipsis. Y el Éufrates, ese río que ha visto nacer y morir a las primeras ciudades de la humanidad, que ha guardado bajo sus aguas los misterios que estamos apenas empezando a descubrir, que espera aún la liberación de los 4 ángeles que el Apocalipsis describe, es en ese sentido el río más cargado de significado que existe sobre la superficie de la Tierra. No porque su agua sea diferente a la de cualquier otro río, sino porque la historia que ha presenciado, la historia que todavía está presenciando, abarca la totalidad de lo que importa. Cuando los arqueólogos desciendan a la próxima cueva que el retroceso del río deje al descubierto, cuando el próximo titular anuncie otro hallazgo inusual en el lecho seco del Éufrates, cuando el próximo sonido inexplicable sea grabado en el cielo de alguna ciudad del mundo, la reacción que eso produzca en cada persona que lo escuche dirá algo sobre la orientación fundamental de esa persona. Dirá si está mirando hacia el interior del evento mismo, fascinada por el fenómeno, o si está mirando a través del evento hacia lo que el evento señala. Dirá si el interés es primariamente informativo o si algo más profundo está siendo tocado. Dirá, en última instancia, si la persona en cuestión se está haciendo las preguntas que el evento invita a hacer o si está simplemente añadiendo el evento a su colección de curiosidades. Las preguntas que vale la pena hacerse no son ¿son auténticas las imágenes de las cuevas? Ni ¿era realmente un ajolote lo que encontraron? Ni ¿cuándo exactamente serán liberados los 4 ángeles? Las preguntas que valen la pena, las que tienen consecuencias reales para la vida real de personas reales, son más sencillas y más difíciles a la vez. ¿Existe Dios? ¿Es fiel? ¿Tiene la historia una dirección? ¿Hay algo al otro lado de la muerte? ¿Cómo debería vivir, a la luz de todo esto, el tiempo que me queda? Esas son las preguntas que el Éufrates, en toda su historia y en toda su profecía, está haciendo. Y son las preguntas que el libro del Apocalipsis, con toda su oscuridad y toda su esperanza, fue escrito para ayudar a responder. No hay manera de terminar esta conversación de forma definitiva. El río sigue fluyendo, o retrocediendo más bien. Los misterios siguen emergiendo, las preguntas siguen multiplicándose, y la historia sigue avanzando. Lo que sí podemos hacer es elegir cómo posicionarnos frente a todo ello, con la atención de quien sabe que lo que está viendo importa, con la honestidad de quien está dispuesto a seguir las preguntas hasta sus respuestas reales y con la fe de Abraham, que no esperó a que todo tuviera sentido para actuar, sino que actuó porque confiaba en quien lo enviaba. El arca de Noé estaba en tierra seca, visible para todos. Los profetas hablaron durante siglos. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo. Y hoy, mientras el Éufrates revela lo que el tiempo guardó y los sonidos recorren el cielo de ciudades en 4 continentes, la misma oportunidad de respuesta que siempre ha estado disponible sigue estándolo. El río no cierra esa oportunidad, la abre. La pregunta es si elegimos entrar. Hay una realidad que resulta difícil de articular, pero que quien haya leído las Escrituras con atención reconocerá inmediatamente. La Biblia no trata el fin de la historia como una derrota, lo trata como un parto. La misma imagen que Jesús usó en Mateo 24 para describir las señales de los últimos tiempos, dolores de parto, no es una imagen de destrucción sin esperanza, es una imagen de transición hacia vida. Los dolores de parto son reales, son intensos, son imposibles de ignorar. Pero quien los experimenta sabe que están sirviendo un propósito que los trasciende, que lo que está por nacer es mayor que el dolor que precede al nacimiento. Esa metáfora transforma la manera en que uno puede relacionarse con los eventos que rodean al Éufrates y con las profecías del Apocalipsis. No como señales de un colapso irreversible, sino como señales de que algo nuevo está a punto de nacer. No como el final de la historia humana en el sentido de su extinción, sino como el final de la historia humana tal como la conocemos, con toda su violencia y su fractura y su distancia de Dios, y el comienzo de algo que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ni ha subido al corazón de hombre, según las palabras de Pablo en 1 Corintios 2:9. Eso es lo que los 4 ángeles encadenados bajo el Éufrates están esperando sin saberlo, desde la perspectiva de quienes creen que son instrumentos de juicio dentro de un plan que culmina no en la oscuridad, sino en la luz. Eso es lo que las ciudades olvidadas como Zakiku prefiguran, que todo lo que fue construido por manos humanas sobre fundamentos perecederos terminará, y que lo que tome su lugar será construido sobre un fundamento que ningún río puede erosionar y ninguna sequía puede exponer. Eso es lo que la fe de Abraham apuntaba
cuando miraba las estrellas y creía que lo imposible era posible, cuando caminaba hacia Moria sin saber qué encontraría en la cima, cuando creyó que Dios podía devolver a Isaac de entre los muertos si eso era lo que se requería. Todo apunta hacia adelante. El Éufrates, los 4 ángeles, los sonidos en el cielo, las ciudades que emergen del agua, las inscripciones en los cofres de piedra. Todo apunta hacia un momento que está por llegar. Un momento que la Biblia describe no como el final del mundo, sino como el inicio de su restauración plena. Y para quienes tienen la fe suficiente para ver más allá de los dolores de parto hacia lo que está por nacer, ese momento no es motivo de terror, sino de esperanza genuina y profunda. Como dice Apocalipsis 21:5, en las últimas páginas de la historia, que el río ha estado guardando en sus profundidades, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, todas, no algunas, no las que parecen recuperables, todas, el Éufrates incluido». Merece la pena detenerse en ese versículo final del Apocalipsis y dejar que su peso caiga completamente sobre nosotros. Yo hago nuevas todas las cosas. No yo había hecho. No yo haré en algún momento indeterminado. Sino yo hago, tiempo presente, como si la restauración ya estuviera ocurriendo incluso mientras el juicio se despliega. Como si la nueva creación ya estuviera tomando forma en el interior de la vieja. Como si el Dios que sostiene el universo con su palabra estuviera ya tejiendo el siguiente capítulo mientras nosotros todavía estamos procesando el anterior. Esa simultaneidad es característica de la manera en que Dios actúa en la historia, siempre más adelante que nuestras categorías, siempre tejiendo restauración en los márgenes del juicio, siempre manteniendo abiertas puertas que desde nuestra perspectiva deberían estar cerradas. Esa esperanza no niega la seriedad de las advertencias. El Apocalipsis no suaviza su descripción del juicio para hacerlo más aceptable. Lo describe con una crudeza que ha hecho que generaciones enteras lo lean con incomodidad, pero tampoco deja que el juicio tenga la última palabra. La última palabra en el libro más oscuro de la Biblia es una invitación. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Después de todos los sellos abiertos, y las trompetas sonadas, y los ángeles liberados, y los ejércitos reunidos y las plagas derramadas, la última declaración del libro es una invitación al agua de la vida, gratuita, disponible, sin precio de entrada, sin credenciales requeridas. Esa es la arquitectura espiritual del Apocalipsis, y es también, en cierto sentido, la arquitectura espiritual de los descubrimientos del Éufrates. Cuanto más amenazantes parecen los signos, más necesaria se vuelve la claridad sobre dónde se encuentra verdaderamente la esperanza. No en la geopolítica, no en la tecnología, no en la capacidad de predecir con exactitud cómo y cuándo se cumplirá cada profecía, sino en el Dios que dice ven, que dice quien quiera, que dice gratuitamente, incluso en el capítulo más cercano al final de la historia que podamos imaginar. Eso es lo que el Éufrates, con toda su profundidad y toda su historia, apunta en última instancia. No hacia el terror, sino hacia la invitación. No hacia la desesperanza, sino hacia la elección. No hacia el fin, sino hacia el comienzo de algo que ninguna sequía podrá secar jamás, porque sus aguas no vienen de ningún río que pueda retroceder. Sus aguas vienen de la fuente que el Apocalipsis llama el trono de Dios y del Cordero, y fluyen a través de la ciudad cuyo arquitecto y constructor no es ningún imperio humano sino el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Éufrates incluido, y que tiene la intención de hacerlos todos nuevos. Para quienes han llegado hasta aquí en esta conversación sobre el río más cargado de historia y profecía que existe sobre la faz de la tierra, la pregunta que queda no es intelectual. No se responde con más investigación ni con más análisis. Es una pregunta que vive en el espacio donde la información se encuentra con la voluntad, donde el conocimiento se convierte o no en decisión. La pregunta es si lo que has escuchado aquí, sobre los 4 ángeles encadenados y las ciudades olvidadas y los sonidos en el cielo y la fe de Abraham y la invitación de Apocalipsis 22, te mueve a algo, a hacer una pausa, a reconsiderar prioridades, a buscar con honestidad el Dios que está detrás de toda esta narrativa. Las señales son visibles, las advertencias están escritas. El río sigue retrocediendo y revelando lo que había guardado. Y la misma invitación que fue pronunciada en el jardín del Edén cuando Dios buscó a Adán entre los árboles preguntando ¿dónde estás? La misma invitación que resonó en la voz de todos los profetas y en las palabras de Cristo y en la última página del Apocalipsis sigue resonando hoy, no como amenaza, como llamado, no como condena, como oportunidad, no como el final de algo, como el comienzo de todo lo que importa de verdad. El Éufrates guarda sus secretos y los revela a su tiempo. Dios hace lo mismo con la verdad que la humanidad necesita escuchar. El tiempo de escucharla no es infinito.
Pero mientras el río sigue corriendo, aunque sea cada vez más lento, mientras las aguas no se hayan secado por completo, la oportunidad permanece. Y eso, al final de todo, es exactamente lo que la gracia significa, que la invitación sigue siendo posible en el momento en que se está escuchando, ahora mismo, en este preciso instante, para cada persona que se hace las preguntas correctas, para cada persona que elige no apartar los ojos de lo que el río está mostrando. El momento en que Abraham dejó atrás Ur de los Caldeos, la tierra que estaba a orillas del mismo Éufrates que seguimos discutiendo hoy, no fue un momento de heroísmo ciego. Fue un momento de claridad profunda sobre quién merecía su confianza última. Abraham había vivido suficiente tiempo en Ur como para saber lo que esa ciudad ofrecía: seguridad, conocimiento, redes sociales, identidad cultural. Ur era una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo. Tenía arquitectura, comercio, escritura. No era un lugar del que salir fuera una decisión obvia. Era exactamente el tipo de lugar donde una persona razonable elegiría quedarse. Pero Abraham eligió salir, no porque Ur fuera mala en sí misma, sino porque escuchó una voz que le señalaba algo más allá de lo que Ur podía ofrecer. Y esa elección, tomada sin mapa y sin garantías, y sin conocer el nombre del destino, lo convirtió en el padre de la fe para tres de las tradiciones religiosas más influyentes que ha producido la historia humana. Lo convirtió en el ejemplo que el Nuevo Testamento usa una y otra vez cuando quiere mostrar cómo se ve la fe real. Y lo convirtió en alguien cuya historia seguimos contando hoy, miles de años después, a orillas del mismo río que él dejó atrás. Nosotros vivimos en nuestra propia versión de Ur. Nuestras ciudades son más avanzadas que la suya en casi todos los aspectos medibles. Tenemos tecnología que Abraham no podría haber imaginado. Pero la pregunta fundamental es la misma. ¿Hay algo que merezca nuestra confianza más profunda que lo que cualquier ciudad humana puede ofrecer? ¿Hay una voz que señala más allá de lo visible, más allá de lo medible, más allá de lo que caduca, hacia algo que permanece? Si la hay, la respuesta que demos a esa voz determinará quiénes somos de una manera que ningún otro factor puede determinar. No nuestra educación, no nuestras conexiones, no nuestra riqueza, no nuestra tecnología, solo la respuesta que demos a esa voz. Abraham lo entendió, y por eso, el río que fluye junto a la ciudad que dejó atrás sigue siendo, miles de años después, el río más cargado de significado que existe sobre la superficie de la Tierra. Si este video te ha llevado a hacerte esas preguntas, si los misterios del Éufrates han abierto una conversación que quieres continuar, si algo de lo que has escuchado ha tocado algo en tu interior que no sabías exactamente cómo nombrar, ese es exactamente el tipo de respuesta que vale la pena seguir. No porque las preguntas sean cómodas, sino porque las respuestas son reales y están disponibles para quien las busca con honestidad. Deja un comentario, comparte el video con alguien que creas que podría beneficiarse de esta conversación. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal, porque seguiremos explorando estas conexiones entre la historia, la arqueología, la profecía bíblica y las preguntas más profundas que cualquier ser humano puede hacerse. El Éufrates sigue revelando sus secretos, y nosotros seguiremos estando aquí para ayudarte a descifrar lo que significan. Porque en un mundo lleno de ruido y de distracciones, tomarse el tiempo de mirar debajo de la superficie, de preguntar qué es lo que la historia antigua tiene que decirle al presente, de tomarse en serio la posibilidad de que existe algo más grande que nosotros mismos moviéndose detrás de los eventos visibles, puede ser la diferencia entre vivir de forma puramente reactiva y vivir con la clase de propósito que solo viene de saber dónde estás parado y hacia dónde vas. Ese es el tipo de conversación que queremos seguir teniendo contigo. El tipo de conversación que el Éufrates, en su silencio milenario y en sus revelaciones graduales, sigue haciendo posible.